Hermanos queridos, bienvenidos en esta noche para continuar nuestro estudio de Efesios, donde estamos viendo ricos en Cristo. Y hemos dicho algo muy importante en cuanto a este estudio, que Dios permitió a Pablo dar a conocer lo que es la iglesia. Sí, y aquí en este estudio aprendemos a profundidad cómo Dios ve las cosas respecto a la iglesia, a los que son de Él. Sí, entonces estamos en el capítulo 1 y hemos ido viendo poco a poco ciertas bendiciones que recibimos simplemente por que Dios nos puso en Cristo Jesús y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, está claro que una persona no es parte del cuerpo de Cristo por, afinidad, ¿sí? O por simplemente que asiste a una iglesia local, sino por haber creído, por haber sido renacido por la palabra, por haber creído en el Evangelio, en la obra de Cristo Jesús, que somos nosotros pecadores, separados de Dios, pero que Cristo Jesús murió por nosotros y pagó nuestros pecados, nos dio la salvación y nos hizo hijos de Dios, ¿sí? Ahora, hemos estudiado hasta este punto, hasta el versículo 7 del capítulo 1, y quiero que leamos los siguientes versículos de Efesios capítulo 1, simplemente para recordar lo que estamos estudiando. Cada semana hemos estado leyendo, repasando nuevamente este capítulo. Sin embargo, no importa que lo leamos nuevamente, más bien es de mucha bendición para nosotros leer varias veces su palabra, ¿ok? Pero quiero que hoy día leamos en Efesios capítulo 1 los primeros versículos y vamos a llegar hasta el versículo 14, ¿ok? Entonces dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo 4 es muy importante y tiene que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Según nos escogió en Él, hablando de en Cristo Jesús, en la obra terminada de Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y aquí nos muestra algo más también de la soberanía de Dios, del plan eterno de Dios para rescatar al hombre, o para que el hombre tenga una relación de intimidad con Dios, de cercanía, ¿ya? Entonces dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sigo leyendo el versículo 5 en adelante. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, ¿sí? En quien tenemos redención, y cuando hablamos de la palabra redención, nosotros dijimos el pago de un precio, y ese precio fue la sangre de Jesucristo, la vida de Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, perdón, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Mis amados hermanos, gracias a Dios que podemos estudiar en esta noche, ¿ok? Permítame hacer una oración y hoy continuamos con nuestro estudio, ¿sí? Espero que tenga su Biblia a la mano, que esté en un lugar adecuado donde usted pueda concentrarse. Y si no, pues tranquilo, pone pausa y el momento que está libre lo hace. Ahora, si es que usted está en su hogar, está en la casa, ayuda mucho el decir a otras personas, ¿sabes qué? Vamos a hacer a esta hora, vamos a vernos, a su esposa, a su esposo, sentémonos y estudiemos, ¿ok? Y obviamente pedirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos como es lo que vamos a hacer en este momento. Mi Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu palabra. Te quiero pedir por la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia aquí en Cuenca y también las iglesias que nos ven en otras partes de Latinoamérica, Señor. Te pido en especial por nosotros en esta noche de que estamos estudiando, que nos permitas ver y aprender de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, entonces, para aquellos de ustedes que tienen las lecciones, estamos en la lección 1 y estamos en el literal G, donde dice entendiendo el plan de Dios para el futuro. ¿Sí? Y es muy importante lo que nosotros dijimos, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Y ese para tiene que ver con el propósito de Dios, versículo 4. Y ahora en el versículo 7 en adelante, nos está dando a conocer un poquito más de ese plan soberano de Dios que se estudia en la carta a los Efesios, donde hablamos acerca de lo que es la iglesia, de cómo se ve la iglesia. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que adquieran, se llama El Auxiliar Bíblico Portavoz, y en este auxiliar bíblico nos ayuda a ver ciertos datos importantes de cada libro de estudio. Y tengo en mi mente, recuerdo cómo al estudiar el libro de Efesios, hacen una foto como una obra de arte donde se ve la iglesia de Dios, ¿sí? Pero es todos los santos eh, vestidos como, o sea, en sí es un collage de todos los santos que se ven como la novia del Cordero. Y es la iglesia, la perfección de Dios. Y aquí en Efesios nosotros vemos eso. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, veamos nuevamente los versículos 8 al 10, donde dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando hablamos acerca de sabiduría e inteligencia, estamos hablando de cómo Dios ve las cosas. Sí, el versículo 8, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando habla aquí de misterio, no tiene que ver algo de miedo, ¿sí? Sino más bien algo que estaba oculto, un secreto sagrado de parte de Dios, que nos da a conocer por su voluntad. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es decir, que ya no está oculto, sino que ha sido dado a conocer, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
según su beneplácito, porque Él quiso, según el cual se había propuesto en sí mismo. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere y Él quiso dar a conocer a la iglesia su plan eterno de salvación. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, mis amados hermanos, hablamos acerca de todo nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? No estamos hablando acerca de una religión, no estamos hablando acerca de una organización política o religiosa. No estamos hablando acerca de eso. Estamos hablando de los nacidos de nuevo, los que son de Dios, los que son de Cristo por haber nacido de nuevo, por haber confiado en la verdad, en el Evangelio, ¿ya? Por haber, porque tienen el Espíritu Santo hoy en día. Sí, esa es la iglesia, no es el grupo de personas afines eh, sino estamos hablando acerca de aquellos creyentes nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo en todo el mundo, ¿sí? Son la iglesia, ¿ok? Ahora dice aquí, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Les leo nuestro estudio. Dice, la siguiente bendición en la que Pablo quiere que pongamos atención es que nosotros hemos recibido entendimiento y revelación en cuanto a lo que Dios ha hecho y está haciendo ahora. Esto es muy importante porque tenemos que saber primero que solamente por el Espíritu Santo se pueden ver las cosas espirituales. No hay otra manera. Por ejemplo, pongan una señal aquí y veamos lo que dice 1 Corintios, capítulo 2 y el versículo 13. No es posible entender las cosas de Dios con una mente no regenerada, que no ve las cosas como Dios las ve. Y eso es solamente posible por el Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios, capítulo 2 y el versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí, y cuando Dios ve la iglesia, le ve en Cristo Jesús, le ve completa, perfecta por estar en Cristo Jesús y le ha dado a conocer todo lo que va a hacer. ¿Sí? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estoy de nuevo en Efesios capítulo 1 y el versículo 10. Y quiero que vean también lo que nuestro estudio o el comentario de William MacDonald nos dice en cuanto a esta porción. Dice, fue en gracia que nos escogió y predestinó y nos redimió. Pero eso no es todo. Dios ha sobreabundado en esa misma gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto significa que en su gracia nos ha dado a conocer sus planes. No nos merecíamos saber los planes de Dios, pero Él, otra vez, en su gracia, que es darnos algo que no lo merecemos, quiso darnos a conocer sus planes y sus propósitos. Su deseo es que tengamos inteligencia y conocimiento de sus planes para la iglesia y para el universo. Así nos ha instruido en su confianza, por así decirlo, y nos ha revelado la gran meta hacia la que está dirigiéndose la historia. Y esto es muy importante porque tenemos que ver el futuro a la luz de la verdad, a la luz de lo que es inconmovible, a la luz de quién es Dios. Sí, porque si vemos el futuro simplemente basado en nuestras fuerzas o como en nuestro país, en el Ecuador, se dice, sí podemos,
Y realmente el hombre no puede, no se puede, no se puede hacer las cosas a la manera del hombre y cumplir con los propósitos de Dios, ¿sí? El hombre nunca, por sus fuerzas, va a poder hacer la voluntad de Dios. Es solamente posible para la iglesia, para los nacidos de nuevo, porque están en Cristo Jesús y porque Dios es soberano y porque es por el poder de Él, ¿ya? Entonces, muy importante que la bendición que Dios nos da nos da a conocer sus planes. Y esto es, sin saber eso, estaríamos preocupados acerca del futuro. Ahora, si usted no conoce a Dios y no conoce lo que dice su palabra, sí va a estar preocupado en cuanto al futuro. Le van a engañar. Este es un problema que se ve mucho dentro de las iglesias locales hoy en día por una falta de estudio eh, bíblico correcto, profundo, sistemático. Nosotros buscamos eso, que el creyente no se quede como un niño, sino que a la luz de la escritura, eso es lo que enseña la palabra de Dios, hagamos discípulos. Y discípulos tiene que ver con aprendices de Dios, que descansan, que confían en Dios para vivir, ¿sí? Que hacen la voluntad no de ellos, sino de el Maestro, es de Jesucristo. Y solamente pueden hacer eso al conocerlo, al descansar en Él, en la unión que tenemos con Él. Por eso, tan importante que Pablo dice en estos versículos que en el versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo tenemos esa unión y en Cristo tenemos esperanza de todo lo que Él ha dicho que va a hacer, así es, como real, como presente, como algo que ya es real. Por eso es que tenemos todo en los lugares celestiales y esto es algo presente, ¿sí? Em, varias veces que, tanto en mi propia experiencia, he visto a familiares eh, eh, enfrentarse a la muerte. Algo que Dios ha puesto en mi corazón es decir, como tú eres ya creyente, tú ya estás con el Señor. No es que vas a estar con el Señor cuando mueras. Ya estás presente ahorita porque la palabra de Dios dice eso, que somos de Él, que estamos unidos a Él. Lo habla como un tiempo presente y así es. Entonces, no es que vas a estar con el Señor cuando mueras, ya estás ahorita. Y eso cambia nuestra manera de vivir. Sí, cambia nuestra manera de ver las cosas, nos da paz, nos da esperanza y por eso Pablo quiere que nosotros veamos a la luz de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, de cómo ve Él las cosas. Y este misterio que antes no estaba dado a conocer a nadie, lo ha dado a conocer a la iglesia. Por eso la iglesia tiene esperanza. Por eso la iglesia está llamada a ser luz en este mundo, un mundo de tinieblas, sin esperanza. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Ahorita en la carta a los Efesios está hablando de la Iglesia Universal, pero cada creyente en un lugar específico donde se reúnen en la iglesia local, es ahí donde Dios utiliza al cuerpo de la iglesia local, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios, para afectar al mundo, pero no, Dios no está en el propósito de cambiar esta sociedad, ¿sí? La sociedad no va a cambiar. Lo que está haciendo a través de la iglesia es llamando a los que son de Él, ¿sí? Para mostrarles lo que Él va a hacer. Y a través de la iglesia, Dios, por el Espíritu Santo, hace la obra de Jesucristo aquí en esta tierra, ¿sí? Entonces, dice aquí, antes de que fuéramos salvados, todos vivíamos en obscuridad. Y eso es muy importante que nosotros sepamos. Estábamos en tinieblas.
Efesios capítulo 2 y el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerda con Adán y Eva una catástrofe, ¿sí? Separados. A raíz o desde que el pecado se introdujo en la raza humana, es como que todo se viene a desmoronar. ¿Sí? No sé si usted alguna vez ha estado haciendo castillos de arena en la playa. Sí, qué lindo que es la playa, ¿no? Ahora, acuérdese, cuando usted hace un castillo de arena, pone la arena y se empieza a subir, empieza a construir, pero rato menos pensado, se desmorona, ¿ya? Ahora, eso es lo que pasó con el pecado para la raza humana. Pero Dios es más poderoso que lo que nosotros podemos hacer. Él es todopoderoso y Él ha dado un plan eterno para el hombre y ese es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Sí? Donde Él es soberano y Él tiene el dominio sobre todas las cosas, sobre toda la humanidad. Y eso es lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo venga en el milenio. ¿Ok? Ahora, hermanos queridos, miren lo que dice aquí. Antes de que fuéramos salvados, todos vivíamos en la oscuridad. Ahora tenemos el Espíritu Santo, quien nos revela la verdad de la palabra de Dios. Y esto es muy, muy importante porque es solamente de acuerdo a su palabra y al Espíritu Santo que nos muestra esto para que podamos vivir de acuerdo a la verdad, de acuerdo a Cristo Jesús, de acuerdo a lo inconmovible, de acuerdo a lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Entonces, sin ver las cosas así, estamos perdidos, estamos viendo las cosas como en tinieblas. Y esto pasa con un creyente carnal, esto pasa con un creyente niño que no ve las cosas como Dios las ve, que tiene, aunque tiene el Espíritu Santo, todavía por incrédulo, por ignorante de Dios, camina en base al poder de la carne y no al poder del Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, hay muchos problemas. Miren solamente conmigo un momento, unas páginas antes, en Gálatas capítulo 5, lo que la carne produce, ¿sí? Dice en Gálatas capítulo 5, el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Sí, es todo una... eh, no hay un norte, o sea, no hay para dónde ir, todo está mal, ¿sí? Todo es una inseguridad, una mentira, engaños. Así vivimos cuando estamos dependiendo de nosotros mismos. Pero Dios en su soberanía nos ha dado el Espíritu Santo para que dependamos en Él. Y solamente al depender en Él podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos. El versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Sí, paz en cuanto a una seguridad eterna y a una seguridad diaria de quién está en control. Pero eso solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. Y Dios a todo creyente ya le ha dado esto por estar en Cristo Jesús. ¿Sí? Le ha dado la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y solamente al ver las cosas como el Espíritu las ve. ¿Ok? Entonces, ahora, dice nuestro estudio, conocemos acerca de la eternidad y qué pasará con nosotros cuando muramos. ¿Sí? Si usted todavía no sabe qué es lo que va a pasar con usted cuando muera, pues hágase la pregunta, digo, ¿qué va a pasar? Primero, si es que simplemente usted es una persona religiosa y no ha visto que usted mismo es un hombre pecador y que por usted Cristo Jesús murió en una cruz,
entonces no es salvo. Pero si cree que lo que dice la palabra, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que Dios aceptó el sacrificio de Él y resucitó al tercer día, porque la palabra lo dice, ahora es un hijo de Dios y forma parte de la iglesia y Dios nos ha dado a conocer que Él tiene un plan para el futuro. Por eso dice de reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es de todo el plan eterno de Dios, ¿sí? Dice aquí, ahora conocemos la verdad de la eternidad y qué pasará con nosotros cuando muramos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Es que el momento, ahorita ya estamos con el Señor por estar en Cristo Jesús. Estos cuerpos, ya sea que muramos o como lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 3 en adelante en cuanto al arrebato, si es que todavía vivimos cuando el Señor venga, que eso no hay ninguna señal, nada, Él viene como ladrón en la noche, rato menos pensado, nos vamos y nos encontramos en las nubes con Él, con cuerpos glorificados, con cuerpos como el Señor Jesucristo después de la resurrección, sin, para nosotros, sin la presencia del pecado en nuestras vidas, o sea, la carne, la naturaleza pecaminosa, y para la eternidad estar con el Señor. ¿Sí? Ahora, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos que Jesús es el foco central de toda la historia y un día Él regresará por sus hijos y nos llevará a estar con Él por siempre. ¿Cómo se cuentan los años? ¿Sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Él es el centro de todo. Así la gente no lo quiere reconocer. Pero a la luz de los ojos de Dios, ¿sí? Él es la razón o Él es el motivo por el cual nosotros ahora somos de Dios, ¿sí? Por Cristo Jesús, por la obra terminada de Él. Y Él en su soberanía nos salvó, dice la Biblia, antes de los tiempos de los siglos. Eso vimos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, dice algo muy parecido. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Esta gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos en Cristo Jesús. Dice, sabemos que Jesús es el foco central de la historia y que un día regresará por sus hijos y nos llevará para estar con Él por siempre. Sabemos que en este momento Satanás es el Señor de este mundo, pero que un día será enviado al infierno para siempre. Este mundo será destruido y recreado, y Jesús reinará como el gobernante. Nosotros conocemos esto debido a que el Espíritu Santo nos ha revelado. Hace un par de semanas recibí la llamada de uno de nuestros hermanos pastores quichuas y por tanta catástrofe o caos, inseguridad que la gente tiene, simplemente por no confiar en Dios, porque estamos viviendo dentro de una pandemia y la mente le juega eh, eh, mal al hombre, ¿sí? Y se engaña. Y gente está enseñando cosas que están mal. Y este hermano dice, hermano, ayúdeme porque necesitamos ver las cosas como Dios las ve y tener esperanza para el futuro. Yo sé que la esperanza está ahí, ayúdeme. Y obviamente comparto con él su palabra, le doy los estudios, porque sí hay esperanza y Dios ha dado para que nosotros tengamos paz sabiendo lo que Él va a hacer. El problema de no conocerle a Él es que la gente tiene una inseguridad tremenda y ahí aparecen los predicadores amarillistas que, que pescan a río revuelto de la ignorancia de la iglesia. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad, que estemos bien seguros en la esperanza que tenemos. No tenemos por qué andar como gallinas sin cabeza en este mundo.
más bien como hombres nacidos de nuevo, que sí tenemos esperanza, que Dios ya nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ya no es algo escondido, ahora lo sabemos por su palabra, ¿sí? Toda la escritura dice, su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Ahora, mis amados hermanos, quiero mostrarles nuevamente lo que el comentario de William MacDonald nos dice respecto a estos versículos. Y dice en el versículo 9, Pablo explica ahora la manera particular en la que Dios ha sobreabundado para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, esto es, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese es el tema dominante de la epístola, la verdad gloriosa tocante a Cristo y la Iglesia. Es un misterio, no en el sentido de que sea misterioso, sino de que es un sagrado secreto, antes desconocido pero ahora revelado a los santos. Este glorioso plan se originó en la soberana voluntad de Dios, totalmente aparte de la influencia externa, fue totalmente según su beneplácito, porque Él quiso, por su soberanía. Y el gran tema del plan es el Señor Jesucristo. Esto indica con la cláusula el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora el versículo 10. Ahora Pablo comienza una explicación más detallada del secreto del plan de Dios y en este capítulo está pensando de manera particular en el aspecto futuro del misterio. Es decir, los capítulos 2 y 3 añadirán luz adicional sobre el aspecto presente del misterio. El tiempo que Pablo tiene a la vista se expresa en las palabras la dispensación. Esta palabra tiene que ver con administración y en el griego quiere decir oikonomía, ¿sí? Que es la economía de este tiempo, ¿sí? Cómo Dios utiliza o cómo Dios administra este tiempo. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nosotros comprendemos esto como referido al milenio, cuando Cristo volverá a la tierra para reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Dios tiene una economía o plan de administración especial para la era final de la historia humana sobre esta tierra. El plan es recapitular todas las cosas en Cristo Jesús. Durante el reinado milenial, todas las cosas en los cielos como las que están en la tierra serán recapituladas o resumidas en Cristo. El Salvador, que está ahora rechazado y repudiado, será entonces preeminente, el Señor de todos, objeto del culto universal. Este es el objetivo de Dios, poner a Cristo como cabeza de todas las cosas celestiales y terrenales en el reino. La extensión del dominio de Cristo se encuentra en estas palabras, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Sí, muy lindo, ¿no? Tener esperanza para el futuro, saber lo que Él va a hacer. Y en el milenio nosotros vemos a Jesucristo reinando sobre todo, ¿sí? Cielo y tierra, ¿ok? Ahora, no estamos todavía en el milenio, estamos en la dispensación de la gracia o de la iglesia, donde en esta dispensación Dios quiere que nosotros conozcamos qué es lo que Él ha hecho, de que los creyentes vivamos en dependencia del Espíritu Santo para dar a conocer la verdad, es decir, a Jesucristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo utiliza a los creyentes para hacer eso y el Espíritu Santo abre los ojos, atrae al pecador hacia él, le muestra la verdad y utiliza a la iglesia en este tiempo, ¿ok? Ahora, leo un poquito más acerca de esto y dice, el comentario dice, este es un secreto que nunca antes había sido dado a conocer. En el profeta Isaías tenemos una hermosa imagen de la tierra milenial, pero pregunta, ¿vemos alguna vez los cielos mileniales con Cristo como la cabeza de ellos? Esto solo lo he dado a conocer a la iglesia. Dijo jamás Isaías que todas las cosas
en los cielos y en la tierra serían encabezadas por el hombre con mayúscula glorificado, solamente a la iglesia se ha dado a conocer esto. En el versículo 10 se emplea en ocasiones para apoyar la falsa doctrina de la salvación universal. No está hablando acerca de una salvación universal, sino de un dominio de Jesucristo sobre toda la tierra. ¿Ok? Eso va a pasar en el milenio. Se retuerce para sugerir que al final de todas las cosas y todas las personas quedarán restauradas y reconciliadas en Cristo, pero esto es totalmente ajeno a este pasaje. No habla acerca de una salvación universal, sino de que Dios, el Señor Jesucristo, va a reinar sobre toda la tierra y todos lo van a hacer porque Él es Dios y no pueden hacer otra cosa, ¿sí? Eso va a pasar en el milenio. Ahora, todavía no estamos en el milenio, estamos en el periodo de la iglesia y Dios nos ha dado a conocer esto para que tengamos paz y esperanza y sepamos lo que Él va a hacer. Ahora, hermano, gracias a Dios que podemos ver la Biblia de esta manera y Dios quiere que sepamos esto por el poder del Espíritu Santo, nos ha dado a conocer. Esto es algo que ya le dio a la iglesia. Por eso tenemos las escrituras, nos ha dado el Espíritu Santo y solamente al ver las cosas como Él las ve, podemos descansar y tener paz, esperanza para el futuro. ¿Ok? Gracias a Dios, hermanos queridos, por este tiempo que hemos podido estudiar tan breve, pero le animo a que si tiene alguna pregunta la haga, mande un comentario bajo esta publicación. Y recuerde que ustedes pueden compartir estos videos, tanto los que están en nuestra página de Facebook como los que están en nuestro canal de YouTube y verlos nuevamente también, ¿ok? Saludos, hermanos queridos. Nos vemos la próxima semana. Chao.